tu canal Faustinianos. Te saluda Jennifer Reyes, estudiante de la maestría en Ciencias Matemáticas Pura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, sede central. Actualmente cursando la asignatura de Análisis Funcional con el maestro Juan Toribio Milané. En esta oportunidad estaré presentando el tema el teorema del punto fijo de Banach y su aplicación en la solución de ecuaciones lineales. Este es un gran aporte que realiza el análisis funcional a lo que es el análisis numérico, puesto que la base que utilizaremos es el análisis funcional para la aplicación del método. Pero sin más preámbulo, te invito a que te quedes conmigo y veas de qué se trata. Iniciamos este video presentando nuestra tabla de contenidos. Tendremos los objetivos, las interrogantes, los términos claves, las ideas o conceptos preliminares, ejercicios resueltos, conclusiones, frase de motivación, ejercicios propuestos, recursos y las referencias bibliográficas. Nuestro objetivo general será estudiar el teorema del punto fijo de Banach y su aplicación en el área de métodos numéricos en el contexto de la resolución de ecuaciones lineales con un enfoque en el método de Jacobi. Nuestros objetivos específicos serán estudiar en profundidad el teorema del punto fijo de Banach y sus aplicaciones en las matemáticas y análisis funcional, centrándose en su relevancia para los métodos iterativos en la resolución de ecuaciones lineales. 2. Evaluar la eficiencia y la precisión del método de Jacobi en la solución de sistemas de ecuaciones lineales, comparándolo con la solución exacta. 3. Visualizar cómo programas como GeoGebra, RStudio y Excel nos ayudan a los cálculos y la comprensión del método. 4. Realizar ejercicios prácticos y demostraciones para fortalecer la comprensión de las definiciones, teoremas y propiedades involucradas. De igual forma, estaremos dando respuesta a las siguientes interrogantes que pudieran surgir durante el desarrollo de nuestro contenido, que son: ¿qué es un punto fijo? ¿Qué es un espacio de Banach? ¿Qué es una iteración? ¿Y qué es el método de Jacobi? Estaremos viendo también algunos términos claves como son espacio de Banach, punto fijo, iteración, contracción y por último el método de Jacobi. Iniciamos nuestra presentación presentando lo que es el punto fijo y vamos a definirlo, sea X un conjunto no vacío y T una aplicación que va de X en X. Un punto X que pertenece a X se llama punto fijo de T si el operador T de X es igual a X, es decir, X se mantiene fijo por T. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la imagen de T de X coincide con X. Para cada aplicación T que va de X en X, podemos definir el conjunto de puntos fijos de la siguiente forma que ustedes ven en su pantalla. Nótese que el concepto de punto fijo es muy general, ya que no requiere siquiera que X tenga alguna estructura. Tan solo se requiere un conjunto diferente del vacío. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a representar de manera gráfica. La función f que va de R en R, definida por f de x igual a x cuadrado, tiene dos puntos fijos que son 0 y 1. 2. Sea h la función que va desde r excluyendo el 0 hasta r excluyendo el 0, definida por h de x igual a x más 1 sobre x para todo x que pertenece a los reales excluyendo el 0. Es obvio que h no tiene puntos fijos. Esto lo vamos a visualizar mejor usando el software GeoGebra. Ya estamos en GeoGebra, entonces en el ejemplo anterior vimos que x cuadrado poseía dos puntos fijos que eran 0 y 1 y que esta función x más 1 sobre x no tenía puntos fijos.
Ahora bien, ¿cómo se visualiza gráficamente el punto fijo de una función? Bien, gráficamente el punto fijo de una función se puede visualizar como el punto de intersección entre la gráfica de la función y la recta identidad. La recta identidad no es más que y igual a x. Vamos a mostrarla, la recta identidad, y vamos a mostrar la gráfica de la función y igual a x cuadrado. Vemos que un punto fijo será en 1 y otro punto fijo será en 0. Entonces, vamos a mostrar entonces ahora la gráfica de la función x más 1 sobre x. Vemos que esta función no tiene punto fijo, puesto que no intersecta a la recta identidad en ningún punto. Por lo tanto, no se verifica lo que es la definición de punto fijo de una función. Ahora vamos a ver la definición de una contracción. Sea x igual a x, d, un espacio métrico, donde x es un espacio vectorial, y d, una métrica. Decimos que una aplicación t que va de x en x es una contracción en x si hay un número real alfa donde 0 es menor o igual que alfa, menor que 1, tal que para todo x y y que pertenecen a x se verifica que la distancia del operador t de x con el operador t de y es menor o igual que alfa por la distancia de x a y. Decimos que alfa es la constante de contracción de t. Geométricamente esto significa que cualesquiera que sean los puntos de x e y, estos tienen imágenes cercanas a los puntos x e y más precisamente la razón, distancia entre el operador t de x con el operador t de y entre la distancia de x y y. No excede a la constante alfa, que es estrictamente menor que 1. Recordemos que la constante alfa es la constante de contracción. Observemos que en el caso que la aplicación t no sea una contracción, pero para cualquier x y y que pertenece a x, satisface la desigualdad de que la distancia entre el operador t de x con el operador t de y sea menor que la distancia entre x y y, decimos entonces que t es no expansiva. Entonces, si esta desigualdad se cumple para un alfa menor o igual que 1, entonces la aplicación t se denomina no expansiva. En términos llanos, una aplicación contractiva aplica cualquiera de los puntos x y y que pertenecen a x a puntos situados más juntos de lo que originalmente estaban x y y. Ahora estaremos viendo un ejemplo que nos ayudará a entender mejor el concepto que acabamos de ver de contracción. Si yo tengo una función f que va de r en r, definida como f de x igual al seno de x sobre 2 con x perteneciente a los reales, vamos a demostrar que f es una contracción en r. Bien, si tomamos dos elementos x y y que pertenecen a los reales, tenemos que la distancia entre f de x y f de y es igual a la distancia entre el seno de x sobre 2 con el seno de y sobre 2. Esto no es más que aplicando la definición o cómo está definida f de x. Bien, en base a f de x, f de y. Bien, entonces, si nosotros aplicamos esta identidad trigonométrica que me dice que el seno de A menos el seno de B es igual a 2 veces el coseno de la suma de A más B entre 2 por el seno de A menos B entre 2. Entonces, aplicando esta identidad trigonométrica, tenemos que el valor absoluto de 2 por el seno de 1 medio de x medio menos y medios por el coseno de 1 medio
de x medio más y medios. Esto tiene que ser menor o igual que 2 veces el valor absoluto del seno de x menos y entre 4 por el valor absoluto del coseno de x más y entre 4. Esto aplicando propiedades de valor absoluto. Entonces, esta expresión que yo tengo acá tiene que ser menor o igual que 2 veces el valor absoluto del seno de x menos y entre 4. Y a su vez, esto es menor o igual que 2 veces el valor absoluto de x menos y entre 4. Y si nos damos cuenta y aplicamos propiedad de valor absoluto, entonces tendremos que esa expresión será igual a 1/2 de x menos y. Entonces, si visualizamos, se está cumpliendo que el valor absoluto de f de x menos f de y va a ser igual a 1/2 del valor absoluto de x menos y. Entonces, si vemos la definición de contracción, se está verificando la desigualdad. Por lo tanto, la constante de contracción será 1/2. Esto lo podemos visualizar en GeoGebra. Ya estando en GeoGebra, vamos a visualizar mejor de qué se trata esa definición de contracción. Acabamos de visualizar de manera analítica que la constante de contracción fue igual a 1/2. Pero ¿qué pasa con esta constante de contracción? ¿Qué es lo que me le hace a la función? Bien, si graficamos nuestra función seno de x medio y graficamos la contracción, entonces vemos que la contracción lo que hace es que la función tenga un menor volumen, pero sin hacer perder su estructura original. Entonces, básicamente de eso se trata la contracción. Y es evidente en esta gráfica. Miren ahí, que sigue conservando su estructura. Simplemente lo que hace es que la contrae. Por lo tanto, el seno de x medio es una contracción cuya contracción o constante de contracción es igual a 1/2. Ahora veremos la definición de iteración. La iteración es un método tal que dada una aplicación t que va de x en x, si elegimos un punto arbitrario x sub 0 en x y determinamos sucesivamente x sub 1, x sub 2 y x sub 3 de forma tal que x sub n más 1 sea igual al operador t de x sub n, con n igual a 0, 1, 2 y 3. Es decir, x sub 1 es igual al operador t de x sub 0, x sub 2 es igual al operador t de x sub 1 y de manera general tenemos que x sub n más 1 será igual al operador t de x sub n. Los procedimientos de iteración son usados a menudo en muchas ramas de la matemática aplicada, como veremos en este video. Teorema del punto fijo de Banach. Sea x igual a x, d, un espacio métrico completo, supongamos que t que va de x en x es una contracción en x. Entonces, 1. Existe un único x, el cual hemos denominado con una barra encima, que pertenece a x grande, el cual es un punto fijo de t. 2. Cualquiera sea x sub 0 que pertenece a x, la sucesión iterada x sub n igual al operador t de x sub n menos 1 con n igual a 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, converge a ese punto. Prueba. Lo que vamos a hacer en esta demostración es que vamos a construir una sucesión x sub n con n mayor o igual que 1 y mostraremos que es de Cauchy. Esta resulta ser convergente en el espacio completo x
y probaremos entonces que el límite de este punto fijo es un punto fijo de t y que t no tiene más puntos fijos. En primer lugar estaremos viendo la existencia. Para x sub 0 perteneciente a x arbitrario, definamos la secuencia iterada x sub n con n mayor o igual que 1 por x sub n igual al operador t de x sub n menos 1 con n igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es decir, x sub 1 igual al operador t de x sub 0, x sub 2 igual al operador t de x sub 1. Este a su vez es igual al operador t de el operador t de x sub 0 y este es igual al operador t al cuadrado de x sub 0. En sentido más general y basándonos en el comportamiento que acabamos de ver, entonces podemos decir que x sub n es igual al operador t n veces de x sub 0, donde n es igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Claramente, esta es una sucesión de imágenes de x sub 0 bajo repetidas aplicaciones de t. Vamos a demostrar entonces que la sucesión x sub n con n mayor o igual que 1 es una sucesión de Cauchy en x. Bien, para m mayor o igual que 1 tenemos que la distancia entre x sub m más 1 y x sub m es igual a la distancia del operador t de x sub m y el operador t de x sub m menos 1. Entonces, si aplicamos la definición de contracción, entonces esto que tengo acá tiene que ser menor o igual que alfa por la distancia de x sub m con x sub m menos 1. Entonces, esto a su vez es igual a alfa por la distancia de el operador t de x sub m menos 1 con el operador t de x sub m menos 2. Entonces, aplicando nuevamente la definición de contracción, esto será menor o igual que alfa al cuadrado por la distancia entre x sub m menos 1 con x sub m menos 2. Nuevamente, aplicando lo que es la definición, esto sería igual a alfa al cuadrado por la distancia entre el operador t de x sub m menos 2 con el operador t de x sub m menos 3. Y esto que tengo acá tiene que ser menor o igual que alfa al cubo por la distancia entre x sub m menos 2 y x sub m menos 3. Como vemos, se repite el mismo comportamiento y por lo tanto podemos decir que la distancia entre x sub m más 1 y x sub m es menor o igual que alfa a la m por la distancia entre x sub 0 y x sub 1, con m perteneciente a los enteros positivos. Por otro lado, para m mayor o igual que n mayor o igual que 1, tenemos que la distancia entre x sub n y x sub m tiene que ser menor o igual que la distancia entre x sub n y x sub n más 1 más la distancia entre x sub n más 1 y x sub n más 2, y así repetidas veces hasta la distancia entre m menos 1 y x de m. O sea, esto es usando repetidas veces la relación número 1 que tenemos ahí. Entonces, esta expresión tiene que ser menor o igual que alfa a la n por la distancia entre x sub 0 y x sub 1 más alfa a la n más 1 por la distancia entre x sub 0 con x sub 1 más sucesivas veces más alfa por elevado a la m menos 1 por la distancia entre x sub 0 y x sub 1. Si nosotros factorizamos esta expresión que tengo acá, esto será igual a alfa a la n por 1 más alfa más sucesivas veces más alfa a la m menos n menos 1, y esto multiplicado por la distancia
entre x sub 0 y x sub 1. Esto de acá será igual entonces a alfa a la n por 1 menos alfa a la m menos n entre 1 menos alfa por la distancia entre x sub 0 y x sub 1. Como 0 es menor o igual que alfa menor que 1, por la definición de contracción, tenemos entonces que 1 menos alfa a la m menos 1 tiene que ser menor que 1. Y en consecuencia entonces tenemos que la distancia entre x sub n y x sub m tiene que ser menor o igual que alfa a la n entre 1 menos alfa por la distancia entre x sub 0 y x sub 1. Además, el límite cuando n tiende a infinito de alfa a la n es igual a 0, pues 0 es menor o igual que alfa menor que 1. Por lo tanto, de la expresión número 2 obtenemos que el límite de n y m cuando tienden al infinito de la distancia entre x sub n y x sub m es igual a 0. Luego la sucesión x sub n con n mayor o igual que 1 es de Cauchy en x. Como x es completo, la sucesión converge a un punto en x. Digamos entonces que ese punto es el que denotamos como x con una barra encima que pertenece a x, tal que x sub n converge a ese punto. Vamos a demostrar entonces que ese punto es un punto fijo de t. Y en efecto tenemos que la distancia entre el operador t de x con una barra encima y x es menor o igual que la distancia del operador t de x con una barra encima con x sub n más la distancia entre x sub n y x con una barra encima, que es el que nos está representando lo que llamamos el punto fijo de t. Esto entonces por la desigualdad triangular. Como x sub n es igual al operador t de x sub n menos 1, tenemos entonces que la distancia entre el operador t de x con una raya encima y x con una raya encima tiene que ser menor o igual que alfa por la distancia entre el que nosotros estamos buscando como punto fijo y x sub n menos 1 más la distancia entre x sub n y x con una barra encima. Esto se verifica gracias a la definición de contracción. Bien, como x sub n converge a este punto, podemos hacer que la segunda línea sea mayor que cualquier épsilon mayor que 0 preasignado. Concluimos entonces que la distancia entre el operador t de x con una barra encima con x con una barra encima es igual a 0, de modo que el operador t de x sea igual a x. Esto porque la distancia entre x y y es igual a 0 si y solo si x es igual a y. Y por tanto entonces x con una barra encima es un punto fijo de t. Ahora bien, ¿será este el único punto fijo? Vamos a demostrar a continuación la unicidad. Supongamos que exista un y, el cual hemos denotado con una barra encima, que pertenece a x. Este y es otro punto fijo de t, con x diferente de y. Es decir, tenemos que el operador t de x es igual a ese x con una barra encima. Y t de y con una barra encima es igual a y. Aquí me le faltó una barra. Ya saben que aquí va una barra encima. Esto por definición de punto fijo. Entonces, tenemos que 0 es menor que la distancia entre x y eso es igual a la distancia entre el operador t de x con el operador t de y. Y por contracción, esto tiene que ser menor o igual que alfa por la distancia entre x y y, de donde resulta que alfa es mayor o igual que 1, lo que es una contradicción. Por lo tanto, se tiene que verificar que x con una barra encima es igual a y con una barra encima. Por lo tanto, es el único punto fijo.
hemos demostrado que existe un punto fijo y que es único. El aporte más importante a destacar del teorema del punto fijo de Banach es que nos da explícitamente un esquema iterativo para hallar la solución aproximada de un determinado problema. Si esta aproximación se compara con la solución exacta, da origen a la aparición de un error, el cual deseamos que sea el menor posible. Por lo tanto, veremos el siguiente colorario, que es de estimación de una cota error. Bajo las condiciones del teorema del punto fijo, se tiene que cumplir que la distancia entre x sub n y este x con una barra encima es menor o igual que alfa a la n entre 1 menos alfa por la distancia entre x sub 0 y x sub 1. Esta es la estimación previa. 2. La distancia entre x sub n y x con una barra encima es menor o igual que alfa entre 1 menos alfa por la distancia entre x sub n menos 1 y x sub n. Esta es la estimación posterior. Si quieren abundar sobre la demostración de este colorario, pueden buscarla en el libro de análisis funcional con aplicaciones de Crazy. Vamos a ver un ejemplo que dice así. Es importante que en el teorema del punto fijo de Banach la condición de contracción no pueda reemplazarse por la distancia entre el operador t de x con el operador t de y será menor o igual que alfa por la distancia entre x y y, cuando x es distinto de y. Para ver esto, considere que x es igual a x tal que 1 sea menor o igual que x menor que infinito, tomando con la métrica habitual de la recta real y t definido, o sea que va de x en x, definido como x más x a la menos 1, que no sería más que la función x más 1 sobre x. Entonces vamos a probar que el valor absoluto de t de x menos el valor absoluto de t de y tiene que ser menor que el valor absoluto de x menos y cuando x es distinto de y, pero el mapeo no tiene puntos fijos. Este ejercicio lo podemos encontrar en la lista de ejercicios propuestos. Este es el ejercicio número 4 de la sección 5.1 del libro Introducción al Análisis Funcional con aplicaciones de Crazy. Nosotros aquí le estaremos dando respuesta a esa prueba. Bien, vamos primero a analizar los datos que tenemos. Nos dice que x es igual al intervalo cerrado en 1 y abierto en infinito, y esto está en R, con la distancia usual de R, que es el valor absoluto de x menos y, donde x y y pertenecen a R. Entonces nos dicen que la aplicación t, que va de x en x, está definida como t de x igual a x más 1 sobre x, con x perteneciente a x. Nosotros vamos a probar que el teorema del punto fijo no se satisface si t es no expansiva. Demostración. Como x es un subconjunto cerrado de R, resulta que es un espacio métrico completo. Por definición de contracción en x, si existe un alfa que pertenece a los reales no negativos, tal que 0 sea menor o igual que alfa menor que 1, para todo x y y que pertenecen a x, la distancia entre el operador t de x con el operador t de y tiene que ser menor o igual que alfa por la distancia entre x y y. Ahora bien, sean x y y pertenecientes a x, entonces x tiene que ser mayor o igual que 1 y y tiene que ser mayor o igual que 1, por ser x igual al intervalo cerrado en 1 y abierto en infinito. Veamos que aplicando esto tendremos que el valor absoluto del operador t de x con el operador t de y va a ser igual al valor absoluto de x al cuadrado más 1 entre x con y cuadrado más 1 entre y. Esto por definición del operador t de x, que es igual a x más 1 sobre x. Y entonces si realizamos esta suma de fracciones, tendremos que va a ser igual
a x al cuadrado más 1 entre x. Lo mismo pasa con el operador t de y. Como estamos tratando con la métrica usual, tendremos que esto va a ser igual al valor absoluto de y por x al cuadrado más 1 menos x por y al cuadrado más 1 dividido entre x por y. Esto aplicando esta operación que tenemos acá. Ahora bien, si hacemos la propiedad distributiva, tendremos que el valor absoluto de x cuadrado por y más y menos x por y cuadrado menos x dividido entre x por y. Si agrupamos términos este con este y este con este, vamos a tener que x cuadrado por y menos x por y cuadrado menos x menos y. Ahora bien, si obtenemos el factor común de esta expresión que tenemos acá en el numerador, tendremos que esta expresión va a ser igual al valor absoluto de x por x menos y menos x menos y dividido entre x por y. Entonces, el valor absoluto del operador t de x con el operador t de y será igual a x por y menos 1 por x menos y entre x por y. Esto fue factorizando la expresión que teníamos anteriormente. Entonces, esto que está aquí sería igual a x menos y por 1 menos 1 sobre x por y. Sería menor que x menos y, es el módulo. En este caso, como estamos en R, el valor absoluto. Por lo tanto, el valor absoluto de t de x menos t de y es menor que x menos y. Para x distinto de y, como 1 sobre x tiene que ser menor o igual que 1 y 1 sobre y es menor o igual que 1, entonces 1 menos 1 sobre x por y es menor o igual que 1. Ahora bien, sea x sub 0 un punto fijo del mapeo, entonces se tiene que verificar que el operador t de x sub 0 sea igual a x sub 0. Pero vemos entonces que si hacemos una sustitución del equivalente al operador t de x sub 0, vemos que x sub 0 más 1 sobre x sub 0 es igual a x sub 0. Entonces, para que esto se verifique, tendría que cumplirse que 1 entre x sub 0 sea igual a 0, lo que es una contradicción, puesto que x sub 0 es mayor o igual que 1. Por lo tanto, eso no se verificaría. Y en consecuencia, el mapeo T no tiene puntos fijos. Ahora veremos la aplicación del teorema del punto fijo de Banach en la solución de ecuaciones lineales. El teorema del punto fijo de Banach tiene aplicaciones importantes a los métodos de iteración para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales y produce condiciones suficientes para la convergencia y los límites de error. Este es un gran aporte que realiza el análisis funcional a lo que es el análisis numérico. Entonces, para aplicar el teorema de Banach necesitamos un espacio métrico completo y un mapeo de contracción en él. Entonces, tomamos el conjunto X de todas las n tuplas ordenadas de números reales escritas como X igual a si sub 1 hasta si sub n, Y igual a eta sub 1 hasta eta sub n y Z igual a z sub 1 hasta z sub n. En X definamos una métrica D como la distancia entre X y Z es igual al máximo entre si sub i menos z sub i. Sabemos que X igual a X con la métrica D es un espacio métrico completo. Entonces, en X definamos la aplicación T que va de X en X como Y igual al operador T de X. Y esto a su vez igual a C de X más P, donde C igual a los C sub JK es una matriz real fijo, n por n, y B pertenece a X, un vector fijo. Si escribimos la expresión número 2 en componentes, tenemos que eta sub i es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de los C sub JK por si sub k más
beta sub j, con j igual a 1 hasta n, donde b es igual a los beta sub j. Recordemos que b es el vector fijo. Sabemos que por definición de punto fijo tenemos que tener un espacio métrico completo y una contracción en él. Entonces, ¿bajo qué condiciones T es una contracción? Bien, si hacemos omega igual a W sub J y esto igual al operador T de Z, obtenemos de las expresiones 1 y 2 que teníamos en la presentación anterior que la distancia entre y y w va a ser igual a la distancia entre el operador t de x con el operador t de z. Y esto, por definición, es igual al máximo del valor absoluto de eta sub i menos omega sub i. Esto que tengo acá va a ser igual al máximo de la suma desde k igual 1 hasta n de los c sub j sub k por psi sub k más beta sub j menos la suma desde k igual 1 hasta n de c sub jk por z sub k más beta sub j. Entonces, si nosotros realizamos esta operación de acá, va a ser igual al máximo del valor absoluto de la suma desde k igual 1 hasta n de c sub jk por psi sub k menos z sub k. Entonces, esta expresión que yo tengo acá tiene que ser menor o igual que el máximo del valor absoluto de psi sub i menos z sub i por el máximo de la suma desde k igual 1 hasta n del valor absoluto de los c sub j k. Y como sabemos, esto que está aquí me representa la distancia entre x y z. Y esta expresión la hemos dejado igual. Por la definición de contracción, entonces, si tomamos alfa igual al máximo entre la suma desde k igual 1 hasta n del valor absoluto de los c sub j sub k, entonces veremos que se verifica que la distancia entre y y w va a ser menor o igual que alfa por la distancia de x a z, lo que se quería demostrar. Vamos a ver ahora el teorema de las ecuaciones lineales. Si yo tengo un sistema x igual a c por x más b, donde c me representa la matriz de los c sub jk, y yo tengo un b dado que es un vector fijo de n ecuaciones lineales en n incógnita, entonces ese x va a ser igual a los psi sub 1 hasta psi sub n que satisfacen que la suma desde k igual 1 hasta n del valor absoluto de los c sub jk tiene que ser menor que 1 para j igual 1, 2 hasta un n. Entonces, esto tiene precisamente una solución x. Esta solución se puede obtener como el límite de la secuencia iterativa x0, x1, x2 y así sucesivamente, donde x0 es arbitraria, es decir, el valor inicial es arbitrario, pero generalmente se toma como un vector cuyas componentes son 0. Y x m más 1 es igual a cxm más b, donde m es igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces los límites del error están dados por esta expresión que está acá. La condición número 2 es suficiente para la convergencia. Este es un criterio de suma de filas, porque involucra suma de filas obtenidas sumando los valores absolutos de los elementos de una fila de C. Ojo con esta expresión que tenemos acá, que es un gran aporte que nos realice el análisis funcional, puesto que si nos damos cuenta, esta expresión que yo tengo acá es la misma que yo tengo acá en la contracción, lo que me determina la condición de convergencia en el método que veremos a continuación. Método iterativo de Jacobi. Bien, el método de iteración de Jacobi está definido por psi sub j con una iteración de m más 1 igual a 1 sobre a sub jj por gamma sub j menos la suma desde k igual 1 con k diferente de j hasta n de los a sub jk por psi sub k con una iteración m, donde j es igual a 1, 2 hasta un n, donde c
es igual a los gamma sub j en AX igual a C. Y asumimos que los A sub JJ son diferentes de 0 para J igual a 1, 2 hasta N. Entonces, la expresión número 1 la podemos escribir a la forma X con una iteración de M más 1 igual a C por X con una iteración M más B, con C igual a menos la inversa de D por A menos D y B igual a la inversa de D por C, donde D es la diagonal de los elementos A sub JJ, que es la diagonal cuyos elementos son distintos de 0. Y esta es la diagonal principal de una matriz A. El resultado es el criterio de suma de filas para la iteración de Jacobi para la convergencia, la cual podemos definir como la suma desde k igual 1 con k diferente de j hasta n del valor absoluto de los A sub jk entre los A sub jj. Y esto tiene que ser menor que 1 por la condición de contracción que vimos al principio. Y j es igual a 1, 2 hasta n. Entonces, si hacemos un pequeño despeje aquí, podemos ver que la suma desde k igual 1 con k diferente de j hasta n del valor absoluto de los A sub jk tiene que ser menor que el valor absoluto de los A sub jj con j igual a 1, 2, 3 hasta un n. Esto muestra que en términos generales la convergencia está garantizada si los elementos de la diagonal principal de A son suficientemente grandes. Bien, lo que me quiere dejar dicho el método de Jacobi es que si yo tengo un sistema de esta forma, entonces yo puedo hacer un despeje de cada uno de los elementos de la diagonal principal y las ecuaciones me quedarían de esta forma. En base a esas ecuaciones yo voy a realizar una serie de iteraciones. Entonces, para un sistema con n ecuaciones, las ecuaciones explícitas para las incógnitas x sub i son x sub i igual a 1 sobre a sub i por b sub i menos la suma desde j igual 1 con j diferente de i hasta j igual n por el valor absoluto de los a sub ij. Entonces, lo que me va a garantizar que esto sea cierto o yo poder aplicar este método es la condición de convergencia que vimos anteriormente que se desprende del análisis funcional. Es decir, que este método tiene su base en el análisis funcional. Y esta es una gran aplicación de lo que es el análisis funcional al análisis numérico o métodos numéricos. Entonces, la condición de convergencia lo que me quiere decir es que el valor absoluto de los A sub i tiene que ser mayor que la suma desde j igual 1 con j diferente de i hasta j igual n del valor absoluto de los A sub ij. Es decir, la matriz A debe ser estrictamente diagonalmente dominante. Esta es la condición de convergencia. Sin esta condición que vimos anteriormente ya de donde se desprende, no pudiéramos aplicar el método de Jacobi. En este momento estaremos dando solución a una serie de ejercicios que nos ayudarán a visualizar mejor en qué consiste el método de Jacobi. Bien, si yo tengo este sistema de ecuaciones, vamos entonces a probar si yo puedo aplicarle el método de Jacobi. Para esto utilizaremos el software Excel. Ya estamos aquí en Excel, aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, el cual lo reescribimos en su forma AX igual a B. Entonces, nosotros vamos a determinar la convergencia. Recordemos que la convergencia para verificarse, la matriz A debe ser estrictamente diagonalmente dominante. Por lo tanto, se debe verificar que la suma desde k igual 1 con k diferente de j hasta n del valor absoluto de los A sub jk tiene que ser menor que el valor absoluto de los A sub jj, con j igual 1, 2 hasta n. Entonces, lo que me quiere dejar dicho esto es que el valor absoluto de A sub 1, 1 tiene que ser mayor que el valor absoluto de A sub 1, 2 más el valor absoluto de A sub 1, 3 hasta un A sub 1n. Lo mismo se repite para cada elemento de la diagonal principal.
Entonces, si nosotros calculamos la convergencia a el sistema que teníamos anteriormente, aquí, entonces vemos de que si se verifica la condición de convergencia, entonces nosotros podemos aplicar el método de Jacobi. ¿Cómo se verifica la condición de convergencia? Por el teorema del punto fijo de Banach, este sistema tiene que converger hacia un punto. Entonces, despejando las ecuaciones para x1, x2, x3 y x4, tendríamos las siguientes expresiones. Entonces, vamos a auxiliarnos de una tabla para determinar esos valores. Ya previamente yo he realizado los cálculos, pero voy a enseñar de qué manera nosotros realizamos. Entonces, a partir de la expresión que tengo aquí, ese va a ser mi x1. Entonces, digo, eso es igual, abro un paréntesis, a 6 más x2 menos 2 por x3. Cierro el paréntesis y esto lo divido entre 6. Podemos ver entonces que a medida que nosotros tomamos más y más iteraciones, los elementos siguen convergiendo hacia el mismo punto, que en este caso x1 converge a 1, x2 converge a 2, x3 converge a menos 1 y x4 converge a 1. Entonces nosotros, para verificar que aplicando la condición de convergencia que nos garantiza el teorema del punto fijo de Banach, esto nos arroja una única solución, o sea, entonces vamos a utilizar RStudio para probar este hecho. Entonces, tengo aquí previamente definido un código, el cual hemos llamado a la matriz de los coeficientes. Entonces, aquí hemos definido el orden de la matriz, que es 4. Y B, que es el vector de los términos constantes. Entonces, aquí vamos a resolver el sistema de ecuaciones y nos va a imprimir lo que es la solución. Esto es a modo de verificación para que vean que sí es evidente la aplicación del teorema del punto fijo, que nos dice que converge hacia un punto y que ese punto es único. Entonces, corremos nuestro código y vemos de que efectivamente es igual a 1, 2, menos 1 y 1. Por lo tanto, nuestro método está aplicado de la manera correcta, como se quería demostrar. Ejercicio número 2. Una tira estrecha de papel de una unidad de longitud se coloca a lo largo de una recta numérica, de modo que sus extremos están en 0 y 1. El papel se dobla a la mitad con el extremo derecho sobre el izquierdo, de modo que sus extremos están ahora en 0 y 1 medio. A continuación se dobla nuevamente a la mitad, esta vez en el extremo izquierdo sobre el derecho, de modo que sus extremos están en 1/4 y 1 medio. La figura muestra este proceso. Siga doblando el papel a la mitad, alternando derecha sobre izquierda e izquierda sobre derecha. Si pudiera continuar indefinidamente, es claro que los extremos del papel convergerían en un punto. Este punto es el que se quiere encontrar. El ejercicio entonces nos dice, sea x1 el extremo correspondiente al lado izquierdo del papel y x2 el del extremo derecho. Elabore una tabla con los 6 primeros valores de x1 y x2 y grafique los correspondientes puntos sobre ejes coordenados x1 y x2. 2. Encuentre dos ecuaciones lineales de la forma x2 igual a por x1 más b y x1 igual a c por x2 más d, que determine los nuevos valores de los puntos finales de cada iteración. Dibuje estas rectas correspondientes en sus ejes coordenados. C.
aplique el método de Jacobi al sistema de ecuaciones lineales que encontró y resuelva el sistema de ecuaciones exactamente y compare sus respuestas. Vamos a estar dando respuesta al primer inciso de nuestro problema. Dice, sea x1 el extremo correspondiente al lado izquierdo del papel y x2 el del extremo derecho. Elabore una tabla con los 6 primeros valores x1 y x2 y grafique los correspondientes puntos sobre eje coordenados x1 y x2. Visualizando nuestra figura, veremos que la iteración, a la cual llamamos 0, va desde 0 a 1. La segunda iteración, que en este caso viene siendo la primera, sería 0 y 1/2. La segunda, 1/4 y 1/2 y así sucesivamente. Entonces, ya teniendo los 6 primeros valores, vamos a graficar los puntos correspondientes sobre ejes coordenados x1 y x2. Para esto vamos a hacer uso del software GeoGebra. Ya estamos en GeoGebra. El GeoGebra que estamos usando, la versión es la versión clásica. Le damos por acá, vamos a vista. Entonces vamos a colocar una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo vamos a escribir los valores correspondientes. Recordemos que para x1 era 0 y para x2 era 1. Entonces comencemos con esto. Tenemos 0. Luego aquí 1. Entonces luego 0. Luego 1/2. Ya hemos escrito todos los valores correspondientes a la tabla de los 6 primeros valores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos los valores de nuestra tabla. Damos un clic derecho y le vamos a dar a crear una lista de puntos. Entonces, si hacemos un pequeño zoom para que se vea un poco mejor, esos son los puntos que hemos graficado. Continuamos. El segundo inciso nos pedía a nosotros encontrar dos ecuaciones lineales de la forma x2 igual a a por x1 más b y x1 igual a cx2 más d, que determinan los nuevos valores de los puntos finales de cada iteración. Y nos pedía dibujar las rectas correspondientes a sus ejes coordenados. Entonces, para encontrar estas dos ecuaciones debemos solamente tener un poco de conocimiento de matemática básica, puesto que calculando la pendiente entre dos de los puntos podemos encontrar estas ecuaciones. Entonces, las ecuaciones serían 2x más y igual 1. Nuestra segunda ecuación sería x más 2y igual a 1. Y como vemos, las rectas pasan directamente por los puntos que graficamos al inicio. Por lo tanto, nosotros hemos encontrado las dos ecuaciones de manera correcta. Continuamos. Nuestro inciso número 3 nos decía que aplicáramos el método de Jacobi a las dos ecuaciones encontradas. Entonces, este sistema de ecuaciones nos podemos dar cuenta que es estrictamente diagonalmente dominante, puesto que el valor absoluto de 2 es mayor que el valor absoluto de 1. Y el valor absoluto de 2, igualmente aquí, es mayor que el valor absoluto de 1. Por lo tanto, se verifica la convergencia del teorema del punto fijo de Banach. Entonces, vamos a despejar x1 y tendríamos que x1 sería igual a 1 menos x2 entre 2 y x2 sería igual a 1 menos x1 entre 2. Entonces, si nosotros realizamos algunas iteraciones y realizamos los cálculos como le enseñé anteriormente, pero voy a mostrar, los primeros valores serían 0 y 1, porque eso fueron lo que nos dio el problema. Entonces, aquí
Lo que se hizo es lo mismo. Tenemos un igual, 1 menos el valor anterior correspondiente a x sub 2 dividido entre 2. Entonces, podemos ver que a medida que realizamos diferentes iteraciones, va a converger hacia un punto. Este punto, si nos damos cuenta, es fijo tanto para x sub 1 como para x sub 2. Y a simple vista se puede ver que es 0.33. Entonces, ahora quiero que nos fijemos de algo, y es la relación entre el método de Jacobi y los puntos que nosotros estuvimos graficando en GeoGebra. Vamos a verificarlo. Si nosotros nos fijamos en nuestra tabla, los valores que teníamos inicialmente eran 0 y 1, 0 y 0.5, 0.25 y 0.5, 0.25 y 0.38 y así sucesivamente. Como podemos visualizar, estos puntos también van convergiendo a lo que es el punto 0.3. Mírenlo ahí. Tanto F como E como G, incluso D, a medida que las iteraciones van aumentando, se van acercando a 0.3. Entonces, vamos a calcular la solución correcta de nuestro sistema de ecuaciones con RStudio para ver si nuestro método numérico se converge hacia el punto 0.333333 y así sucesivamente. Bien, ya tenemos nuestro código aquí en R y vamos a correrlo. Vemos que para x1 y x2 el punto es el mismo, o sea que es un punto fijo. Por lo tanto, hemos verificado el teorema del punto fijo de Banach que nos garantiza la existencia y la unicidad. Ahora vamos a dar solución al siguiente ejercicio aplicando el método de Jacobi. Bien, un granjero desea preparar una fórmula alimenticia para engordar su ganado. Dispone de maíz, desperdicios, alfalfa y cebada, cada uno con ciertas unidades de ingredientes nutritivos de acuerdo con la tabla siguiente. Aquí tenemos una tabla. Entonces, a partir de esta tabla, nosotros vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Vamos a determinar los kilogramos necesarios de cada material para satisfacer el requerimiento diario, presentado en la última columna, que es el requerimiento diario por unidades de kilogramo. Y vamos a determinar el costo de la mezcla, que sería lo que me falta acá. Entonces, si nosotros llamamos X1 a los kilogramos de maíz necesarios, X2 a los desperdicios y así sucesivamente, vamos a tener el siguiente sistema. Vamos a tener 80x1 más 15x2 más 35x3 más 60x4 igual a 230. 28x sub 1 más 72x sub 2 más 57x sub 3 más 25x sub 4 igual a 180. Lo mismo aplicado aquí a estas filas. Entonces, si despejamos cada una de las ecuaciones, tendríamos el siguiente resultado. Entonces, verificando en nuestra tabla cada una de las fórmulas, como le enseñé anteriormente, ahí tenemos un ejemplo para la primera iteración para x sub 1. Entonces, si vemos, los valores divergen, no convergen hacia un punto fijo en ninguna de las variables, tanto para x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Esto nos pasó porque nos confiamos y no nos dimos cuenta de que el sistema no es estrictamente diagonalmente dominante. Por lo tanto, no se garantiza la convergencia en este sistema. Y aquí podemos ver cómo los valores, a medida que las iteraciones aumentan, divergen. Aquí la importancia de nosotros calcular la convergencia que nos viene dada desde el análisis funcional. A través de esta es que nosotros podemos garantizar
que un sistema converge hasta un punto. El teorema del punto fijo de Banach es un resultado fundamental en análisis funcional que se utiliza para demostrar la existencia y unicidad de soluciones en ecuaciones diversas. En el contexto de métodos numéricos, como el método de Jacobi, para resolver sistemas de ecuaciones lineales, podemos hacer las siguientes soluciones. 1. La existencia de solución. El teorema del punto fijo de Banach garantiza que bajo ciertas condiciones existe al menos un punto fijo en una transformación contractiva definida en un espacio métrico completo. Esto es relevante en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ya que demuestra que bajo condiciones adecuadas el método de Jacobi convergerá hacia una solución. 2. Unicidad de la solución. El teorema también asegura que si la transformación es una contracción, entonces el punto fijo es único. Esto es importante para sistemas de ecuaciones lineales, ya que garantiza que el método de Jacobi no tendrá múltiples soluciones si se cumplen las condiciones de contracción. 3. Convergencia del método de Jacobi. Aplicar el método del punto fijo de Banach al método de Jacobi significa que, bajo ciertas condiciones, el método convergerá hacia la solución única del sistema de ecuaciones lineales. Estas condiciones suelen estar relacionadas con la matriz del sistema y la elección de condiciones iniciales adecuadas. 4. Limitaciones. Es importante tener en cuenta que el teorema del punto fijo de Banach no proporciona directamente un método para encontrar la solución, sino que garantiza la existencia y unicidad de una solución bajo condiciones específicas. La convergencia del método de Jacobi dependerá de las propiedades de la matriz del sistema, que requiere ajustes en el algoritmo en casos prácticos. En resumen, el teorema del punto fijo de Banach proporciona una base teórica sólida para comprender la existencia y unicidad de soluciones en métodos numéricos, como el método de Jacobi para sistemas de ecuaciones lineales. Su aplicación se basa en establecer condiciones de contracción adecuadas para garantizar la convergencia del método hacia la solución deseada. Aquí te dejo con esta frase de motivación que dice: nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Esto lo dijo Thomas Edison. Te propongo a que demuestres el siguiente ejercicio. Los recursos que nosotros utilizamos fueron Overleaf, RStudio, Excel y GeoGebra. Las referencias bibliográficas fueron el libro de análisis funcional con aplicaciones de Crazy, métodos numéricos aplicados a la ingeniería, este libro de análisis numérico y el libro de álgebra lineal de David Paul. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima entrega y que Dios te bendiga.